Ahí sentí toda la maternidad completa, o sea, en no tener apoyo, en extrañar la familia, en por qué estoy acá. Cada tema de la maternidad te confronta a ti, te lleva a tus límites, te confronta con tus inseguridades, con tus miedos, pero también tú sacas una energía, una fuerza que tú dices que el amor que tú sientes por este ser humano es tan grande que lo vale todo. Y el hogar para mí significa donde tu corazón está feliz. O sea, yo pienso que uno tiene, no sé, en mi caso puedo decir que yo me siento acá, tengo un hogar en Alemania, pero también tengo un hogar en Colombia. Entonces es donde tú te sientes feliz, donde tu corazón está lleno y sí, donde te sientes bien y sobre todo con quién, ¿no? O sea, más que dónde, pienso es con quién te sientes, ¿no? O sea, es muy cierto. Siento que uno tiene el corazón dividido en dos. Hola, hola, bienvenidos a todos a un capítulo más del podcast Crianza Nómada, ese espacio donde las historias se encuentran y los corazones se reconocen lejos de casa. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mamá, diría yo, colega. Nacimos en la misma ciudad, ¿cierto? Tú naciste fue en Bogotá, no me acuerdo si fue en Bogotá o en Neiva, pero bueno, somos sopitas. Sí, Neiva. Ok, bueno, entonces de Neiva, Huila hasta Alemania. Entonces, la verdad, pues primero que todo, muchísimas gracias, Julie, por conectarte, por tu tiempo, por creer en este proyecto. Y pues nada, empecemos tal vez contándonos quién eres. Ya dijimos de dónde vienes, pero bueno, cuéntanos de dónde vienes y dónde estás ahora. Vale, no, Angie, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Julie, yo soy de Neiva y ya llevo 8 años ahora en Hamburgo, en Alemania. Vine acá a hacer mi maestría y bueno, y por cosas de la vida pues me quedé, conseguí trabajo, conocí a mi esposo y acá estoy. Wow, qué chévere, ¿no? O sea, yo creo que había soñado con eso, o sea, desde muy pequeña dijiste, oye, me quiero ir a estudiar por fuera y me quiero quedar allá, o sencillamente pasó, porque a veces es como que la cosa, no sé, la vida te pone donde uno tenga que estar, ¿no? Pero soñaste con ese momento de irte a hacer la maestría y a hacer tu vida afuera. Sí, la verdad es que sí. Yo sabía que yo quería hacer mi maestría afuera. Yo muy pequeña, después del colegio, hice mi primer intercambio en Alemania. Entonces ese fue como el primer contacto que tuve con la cultura alemana, con el país, con el idioma. Ahí aprendí como unas bases. La verdad es que ese intercambio cambió mi vida, mi forma de pensar, todo, me abrió el mundo. Y para mí, yo sabía que yo en algún momento yo quería venir a vivir acá por un largo plazo. Después estuve haciendo intercambios, hice 2 semestres también acá en Alemania durante mi universidad en Colombia. Después hice mi pasantía y yo siempre estaba buscando como ese contacto o ese vínculo con Alemania. Y después dije, ok, trabajé 3 años en Colombia y dije, ok, mi maestría yo la quiero hacer en Alemania. Y bueno, y pues Dios me puso acá en Hamburgo. Wow, ok. Sí. Entonces creo que tal vez, por lo que me cuentas, ese primer intercambio hizo que no sé, que te dijera el chip y dijeras, me voy para Alemania, o sea, quiero vivir en Alemania, ¿cierto? Me imagino, ese primer intercambio fue que te abrió los ojos y dijo, wow, Sí, yo, de cierta manera, yo me sentí muy cómoda, como que este lugar, no puedo decir que pues pertenezco a este lugar, pero en este lugar me siento cómoda, como mi manera de pensar, como culturalmente, yo dije, ok, me gusta esta cultura, me gusta este lugar, y por eso quise siempre volver. ok. Y si desde el lado de la inmigración, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás cuando llegaste a esos primeros meses, días de estar en Alemania? Porque ya, ¿cuánto llevas en Alemania, en Hamburgo? ¿Llevas 7 años? ocho ¿Fue que me años, dijiste? 8 años. Oh, ya wow. casi. Wow. O sea, ¿qué fue si recuerdas como, o incluso ahora, hoy en día, qué fue lo más difícil de dejar atrás, ¿sabes? Como de irte de todo para Alemania y decir, ya, aquí voy a hacer mi vida. La familia, definitivamente. Ese creo que, como para muchas de nosotras, creo que la familia es lo más difícil para tomar ese paso, además que estamos tan lejos. Sí. Total, total. Oye, ¿y qué tal es Hamburgo? O sea, ¿qué tal es Hamburgo con las familias? En general, Alemania es muy amigable con los niños, con las familias. Entonces hay muchas ofertas, sobre todo en ciudades grandes. Pues yo hablo como de Hamburgo, es una ciudad pues muy verde.
Entonces hay muchas ofertas culturales que luego, no sé, te puedo contar todo lo que he hecho como con mi hija, con Liana, que yo creo que eso también a mí me salvó y me ayudó mucho en ese proceso. Ok, Sí, ok. sí. Sabes que yo creo que eso me pasa un poco acá. Ginebra es muy familiar y tiene mucha zona verde, cosa que pues eso en Colombia, pues donde uno está, pues no es tan así, ¿no? Pues depende de donde vivas, obviamente va a variar un poco la situación, pero digamos en Bogotá, pues es una ciudad grande donde yo vivía, porque yo salí de Neiva muy chiquita, eh, no se tiene como lo que muchas veces hemos construido acá, ¿sabes? O sea, que de hecho con mi esposo dijimos, wow, o sea, estar rodeado de naturaleza, que coges la bici, no sé si estás ya acostumbrada a la bici, y ir a donde quieras y, ¿sabes?, hacer los planes afuera. Eso me parece muy chévere, como usualmente de estas como ciudades europeas, como esa accesibilidad que uno tiene como a la naturaleza y lo mucho que la gente disfruta. O sea, por ejemplo, los ginebrinos, ellos aman, o sea, estar en la montaña, hacer hiking, hacer deporte. Eso me sorprende. O sea, es una cultura que yo al principio decía, wow, o sea, pues de admirar, porque pues uno no está tan acostumbrado a eso. Entonces, es muy bonito lo que tú dices, tener como esas oportunidades. Ok, bueno, y cuéntanos entonces tal vez cómo empezó todo esto de la maternidad. A ver, cómo te ha ido con Diana, estando allá, lejos de casa. O sea, ¿cómo qué te ha parecido? Bueno, en general, creo que pues ser mamá es lo más lindo y más difícil y retador que por lo que he pasado en mi vida. Em, yo tuve la fortuna de que sí, estamos lejos de mi familia, pero tuve la fortuna de que pues mi mamá me pudo acompañar en el posparto casi 3 meses. Entonces yo creo que para mí eso fue wow, ganador y yo creo que eso cambió todo. Total. También tengo la fortuna de que mis suegros viven relativamente cerca, 2 horas, y siempre hemos contado con el apoyo de ellos. Entonces, sobre todo mi suegra, pues sobre todo yo cuando yo le he necesitado apoyo, ella viene sin dudarlo. Entonces, digamos que de cierta manera tengo como un poco también esa red, cosa que muchas amigas acá conocidas no tienen porque muchos también viven súper lejos de sus familias, ¿no? Y siempre me decían, oh, wow, también ella dice, no, qué suerte que tengas a alguien. Por ejemplo, a ver, ¿por dónde empiezo? Para mí los primeros meses, los primeros 4 meses han sido para mí hasta ahora los más retadores, porque claro, tú no sabes nada, o sea, obviamente no vienen con un manual, cada bebé es su mundo. eh, y Ana siempre ha sido como su sueño, no sé, cuando repartieron el sueño, Liana estaba jugando, porque el sueño es el tema más difícil que hemos tenido y lo seguimos teniendo hasta ahora. Se queda yo sola, o sea, eso es como un común. Oh, sí, no, difícil, difícil. Sí, no sé, yo pienso que al principio uno es como también tan vulnerable, ¿no? En el posparto, y las hormonas están tan locas que muchas veces yo me preguntaba, ok, ¿será que voy a ser capaz? ¿Voy a ser capaz con esto? Dios, qué Total. responsabilidad. Mantener con vida a alguien que depende 100% de ti, también en el sentido pues de la lactancia, que también al principio para mí estuvo pues difícil porque me dolía mucho, tuve muchos problemas y estuve a punto de rendirme, de decir, ok, no, ya tengo que aceptar que no puedo, no voy a poder lactar o algo así. Pero la verdad es que la matrona que tuve, porque bueno, acá en Alemania tienes una matrona que viene a la casa los primeros 10 días de vida del bebé, Wow. viene a Ok. revisar cuando sales de la clínica. Entonces, y eso también es otro aspecto, porque vienen y lo pesan todos los días. Entonces tú tienes esa presión de Dios, no me puedo bajar, no Aumenta de peso. exactamente, tiene que aumentar, tiene que aumentar. Y eso a mí, después dije, wow, qué presión, ¿no? Que tú tienes que todos Wow. los días tienes que mirar ese número para ver, ok, si se está saliendo suficiente leche, hay que suplementar con fórmula, bueno, algo así. Entonces, eh, sí, bueno, la matrona me ayudó con el tema de la lactancia, ella me motivó, me dijo, no, dale, sigue, y yo, bueno, dale, entonces lo logré, menos Y de, mal. de alguna manera te apoyaste en los extractores, porque digamos, a mí me pasó lo mismo, al principio nada, o sea, yo también estaba súper preocupada porque yo iba a decir, no, yo quiero dar
pues teta, quiero dar pecho y al principio una matrona, pero en la clínica, ella desde que vio que no me salía tanto, empezó, dale. Fue lo más doloroso porque duele un montón, pero eso me ayudó a que ya después cuando llegué a la casa, pues tenía que seguir sacándome, pero ya como que empezó a disminuir porque ya él se agarraba, ya comía, pero wow. O sea, tu matrona también te apoyó en eso, o sea, como en esa extraerte, darle o te ayudaste con los extractores. Sí, bueno, digamos que acá tú sales de la clínica y te dan como, no sé, como una fórmula y tú vas y alquilas un extractor eléctrico. Ah, qué Entonces, sí, eso lo cubre, digamos, el seguro. Entonces, literal, salimos de la clínica y fuimos a recoger mi no, extractor y yo lo tuve un año, de hecho, el ok. extractor. Lo tuve conmigo un año. Entonces, bueno, sí, eso obviamente me ayudaba pues a estimular, ¿no? Mi matrona me enseñó, sácate. Yo traté obviamente también de hacer como un pequeño banco de leche con Liana, pero bueno, también ella la verdad es que nunca me aceptó el tetero. Ok. Entonces, para mí eso fue como, sigue siendo un problema, no, nunca quiso tetero, nunca quiso chupo, entonces simplemente, obviamente, y por practicidad, pues bueno, siempre quería como el pecho. Mm, Entonces, pero sí, y también he pasado como por 2 3 mastitis y el extractor también me salvó mucho. wow, Sí, porque qué eso es bastante. dolor. Sí, eso es muy, muy doloroso, en verdad, es muy doloroso. Y bueno, y también los tips que me dio la matrona y también al principio, acá ella me decía, ok, ponte compresas calientes antes de poner el bebé a que chupe y cuando el bebé ya, para que fluya, dice, te pones compresas calientes para que fluya. Sí, Y porque en el fue. caso de la mastitis, por ejemplo, cuando ya Liana tomaba, entonces tenía que ponerme compresas frías. Esos eran como unos tips que dan acá, porque acá son también muy como medicina alternativa, como todo lo natural, ¿sabes? No medicamentos, todo, Qué sí, bueno, algo así. Y qué bueno. también, sí, y la matrona, por ejemplo, también nos enseñó cómo bañar a Liana, porque nosotros no sabíamos, en la clínica, ¿no? Que te enseñan pues a cambiar los pañales, o sea, correctamente, aunque bueno, nosotros hicimos un curso de preparación para el parto y bueno, y así, pero Pero creo que yo creo que eso nunca se iguala a la realidad, ¿no? Como que uno, pues sí, un muñeco, pero cuando uno tiene un muñeco de verdad, es como, ¿qué hago sí, con esto, cosita? sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, creo que también esas herramientas también, pues, ayudaron mucho, ¿no? Poder tener como la matrona, que hacerle preguntas, y también a mí también me parece que la red que tú haces luego de otras mamás, eso también, pues, ya, eso es Y muy valioso. cómo, o sea, y digamos, Alemania, ¿qué te ofrece para crear esa red? O sea, digamos, en Hamburgo, ¿tú cómo creaste esa red? Porque yo creo que sí, efectivamente, yo creo que es la manera en que uno de pronto pueda consultarle a alguien bobadas, porque es que, o sea, pues uno a veces tiene muchas preguntas por ser mamá primeriza y a veces la matrona no está disponible. Entonces están las amigas o la red, ¿no? De apoyo, como de, oye, esto, ta, o sea, como qué herramientas te dieron, o tú, cómo sacaste, digamos, esa red de contacto cerca a ti. Sí, por ejemplo, comencé, bueno, no sé cómo se dice, como el curso que haces posparto para como rehabilitar tu cadera, bueno, Ah, ok. tu matriz. Reeducación, like, eso es reeducación, se me olvidó el nombre. Sí, es para recuperar la parte Sí, baja de la tu mujer, sí, cuerpo. sí, sí. Ajá, ajá. Entonces, yo empecé a hacer ese curso acá dicen que hay que hacerlo 6 semanas después de que el bebé nació. Ok. Entonces yo iba a ese curso, era como la hora y media que tenía como para mí, y por ejemplo, tú puedes llevar a tu bebé, porque obviamente había mamás que no tenían con quién dejar el bebé, pero Ajá. digamos, para ese curso mi suegra venía. Entonces mi suegra venía y se quedaba Mm. esas 2 horas con Liana y yo tenía ese espacio como para mí. Ahí como, o sea, ¿sabes? Como, y ahí empezamos a retomar pues ejercicios de pélvicos, ¿no? De piso pélvico, Eh, hacer ejercicio también, entonces ahí, por ejemplo, ahí ya conocí como las primeras mamás. Obviamente, pues que no te entiendes bien con todo, o sea, te entiendes bien, pero ya es diferente y más culturalmente como ir, oye, cambiamos números o algo así. Mm. Entonces, pero dio la casualidad que, por ejemplo, en el curso había otra mamá que vive literal en mi misma calle, o sea, estamos a una cuadra. Ah, ok. Entonces nosotros como, wow, ok. Y entonces eso fue como mi primer contacto con ella
Y porque acá generalmente las mamás se toman aproximadamente un año de licencia de maternidad, es como lo común. Entonces yo sabía, ok, entonces intercambiamos números y literal había veces que nos veíamos todos los días, o sea, así sea salir a pasear en el coche o un bebé está llorando, nos apoyamos o algo así, pero poder salir, ¿no? Y no sé, y hablar Y hablarlo, o no, sí. sea, compartir y darse cuenta que lo que uno le pasan a muchas mamás, porque cuando uno está tan solo, uno se aísla, que uno cree, estoy haciendo lo peor, esto cómo se hace, pero cuando ves que hay otras mamás que también tienen los mismos problemas, eso es un soporte muy grande. Claro, buenísimo. Oye, y Sí. ahorita que lo mencionas, Yuli, una preguntita ahí rápida y es, o sea, culturalmente la gente se toma de licencia un año, pero el país te ofrece un año o más. ¿Cómo funciona eso en la licencia de maternidad? Que acá en Alemania creo que está muy bien, es de los mejores países, yo creo, en ese tema. O sea, Sí. tú te puedes tomar 3 años de licencia, Wow. tanto el papá 3. como la mamá, por niño, de los cuales 12 meses son pagos y Ujú. pagos, pero en el sentido que te pagan 65% de tu salario neto, pero Ujú. tiene un tope y el tope es 1.800 euros. Entonces, tu máximo al mes puedes recibir 1.800 euros Euros. Ok, por ok, estar, digamos, un año, ajá, un año en casa. ok. Entonces, sí, Y así ya funciona. después, si tú decides tomarte más tiempo, los 3 años, no te pagan nada. Bueno, el Estado, desde que nace el bebé, te mensualmente apoyan con 255 euros a los Ok. papás. Desde Che, que nace hasta que, pienso que hasta que vaya a la universidad, ujú. te llega ese dinero. Sí, y entonces también te iba a seguir diciendo como la oferta de cursos, ¿no? Donde Eso. conocí Ujú. también las demás mamás, por ejemplo, acá cerca también hay una institución como las iglesias tienen siempre como centros y ellos son muy abiertos y ellos planean como desayunos para las mamás de los niños de 0 a 6 meses, de 6 a, bueno, así en adelante. Entonces tú ibas y no sé, tú dabas una noción de 1 euro y podías ir a desayunar, podías ir a conocer otras mamás, también tenían cursos, entonces tenía como cursos de los bebés que apenas iban a gatear, entonces tenían muchos Oh, juguetes y tú ibas allá y para mí era bien porque era como, ok, no pagas, no tienes que pagar, ¿no? Que eso es bueno, puedes ir a comer ujú. con las otras mamás y no tienes así, y son como muy abiertos, o sea, tú vas y te ibas cuando tú quisieras, ¿no? Como te funcionara con tu bebé. Entonces ahí yo también conocí personas, conocí mamás que aún somos amigas y nos vemos de vez en cuando. Y también comencé a buscar otros cursos para Liana y me recomendaron otro sitio y ahí conocí más, o sea, como hice cursos de música también con ella, y conocí a más gente, conocía como, bueno, perdón, hice cursos también de movimientos, entonces, claro, eso también cada vez que pues ellos tienen más destreza, más habilidades, pues lo van a disfrutar más. Entonces, la verdad es que yo intenté, o sea, la oferta de cursos que tiene Hamburgo, y yo creo que en Alemania en general es muy, muy grande. Entonces, es que Guau. es cuestión de que tú busques y te organices y diga, ok, Ok. voy allá, te inscribes y cuesta muy poco o gratis. Muy Entonces, accesibles, sí. ujú, Mira que yo no he visto como esos cursos acá, ¿sabes? Sí hay cursos, bueno, de pronto es porque yo vivo a las afueras un poco de Ginebra y hay algunos centros que sí tienen cursos, pero sabes que no es en todo lado. O sea, digamos, esos cursos me hubiera encantado. Yo también, o sea, yo hacía la estimulación con Gael, pero no iba a los cursos, pero eso me parece genial. Creo que eso ayuda mucho a las mamás. O sea, o sea, pues obviamente te ayuda, ¿sabes? Creo que eso hace que el posparto sea más llevadero, porque es que es muy duro. Creo que tú lo has dicho, eso es muy duro. Ok, súper, o sea, me la ayudas. verdad, buenos beneficios. O sea, de Sí, hecho, cuando tú me hablas de todo eso, yo digo, ay, qué rico, ojalá. O sea, pero ¿sabes qué me detiene para no irme a Alemania? Es el idioma. porque tú estás con francés, ¿cierto? ¿Dónde Sí, estás? estoy con francés y ya alemán, o sea, para mí es como muy difícil. Pero es posible. Pero se puede seguramente, sí, es de práctica. Entonces ya lo tienes dominado. Me imagino que ya viviendo 8 años allá es tu día a día. O sea, alemán y hablas en español con la nena, con Liana. Sí, exacto. Todo el tiempo hablo en español con ella, no importa dónde esté o con quién esté. Pues sí,
siempre es en español y ahora que empezó el jardín es bilingüe, español-alemán. Ah, qué chévere, ok. Pero ¿sabes qué es bonito? Cómo los niños se crecen en este como cultura, como, bueno, en este ambiente bicultural, ¿no? Y también tan como lleno de lenguas, o sea, porque pues seguramente el inglés también va a estar allí, el español, me imagino que ella habla alemán con su papá. Entonces son dos idiomas desde chiquitica que está hablando, ¿no? Y ya entiende súper bien, me imagino que ya habla, ya dice palabras en un idioma y en el otro, o todavía está aprendiendo. No, todavía no dice palabras claras, pero es increíble cómo, o sea, cómo entiende, o sea, de que el papá le habla en alemán y ella sabe que es okey, vamos a cepillarnos los dientes y se va al baño, ella sabe, o como si yo le digo en español, entonces, en Oh, verdad qué lindo. aprenden muy rápido. Yo creo que sí, eso es toca aprovechar esa gran ventaja, ese gran beneficio, y es un regalo que uno le puede dar, ¿no? A los hijos, Son los niños. Sí. crecer, sí, así. Ok, entonces un poco volviendo al tema de la cultura y de cómo ha sido el posparto, pues me parece muy chévere en verdad lo que ofrece, o sea, lo que ofrece Hamburgo, y la red que hayas construido me parece buenísima porque a mí me dio muy duro. O sea, creo que a mí me pasó lo mismo que tú. Mi mamá vino 2 meses, y una vez se fueron, bueno, mi mamá y mi papá, debo aclarar, se vinieron los dos. Y cuando se fueron a mí me dio muy duro porque acá, si bien habían cursos, estaban muy lejos y sabes que no tuve como ese acceso, ¿sabes? Fácil a los cursos. Entonces sí me como aislé un poco de la sociedad, digo yo, entregada totalmente a la maternidad. Y creo que eso a mí me abrumó un montón. O sea, me dio Claro. muy duro. O sea, y de hecho me cuestionaba mucho. O sea, como que yo decía, o sea, ahí sentí toda la maternidad completa, o sea, en no tener apoyo, en extrañar la familia, en por qué estoy acá, me dio muy duro, ¿sabes? Entonces yo creo que eso hoy en día lo reconozco y digo, claro, a veces la maternidad te invita a estar lejos, ¿no? De las personas, porque pues sí, o sea, tu prioridad es tu hijo o tu hija, pero pues también no hay que olvidarnos de que pues somos seres sociales y necesitamos comunidad, apoyo, soporte, ¿sabes? Algo que me recuerda mucho es, acá también está la matrona, acá viene después de que llegas a casa, pero tiene 16 citas, por decirlo así, y tú decides en qué momento pues quieres distribuir. Obviamente al principio toca casi como elegir el 80% y ya el 20% creo que quedan para después, que tú ya puedes elegir. Em, y eso ella también nos explicaba mucho lo que tú decías. Creo que ahí teníamos mucho apoyo en, no, mira, báñalo así, tal vez así, bañala así. Si tienes problemas con, no sé, con dando teta, como tú dices, dando pecho, estimúlate así. O sea, como que te guiaban todo. Y también algo que recalco y ella nos decía mucho es, la prioridad es la mamá y Gael. Si la mamá está bien, Gael va a estar bien. Por favor, que ella en los primeros días, primeros meses, se enfoque en ella y en Gael. El resto, o sea, que la ayuden en comida, o sea, en como los quehaceres de la casa, pues que lo haga el esposo o que lo haga pues la abuela si está acá o el abuelo, pero recuperarse ella primero para que ella esté bien y la bebé o el bebé va a estar bien. Entonces creo que eso es súper importante, o sea, como que cuando uno está bien, el bebé va a estar bien. Sí, porque tú das lo mejor de ti. Exacto. O sea, y además que uno sin dormir, o sea, es que yo me acuerdo esos primeros días, uno está ahí todo vuelto ñoñi, o sea, ya, ¿cuánto tiene Iliana? Dos añitos. No, año y medio. Año y medio, ok, año y medio. Yo no sé por qué tenía pensado que tenía 2 años, ok, bueno. Ya uno siente que ya está viendo la luz del túnel, le digo, pero llega como, cada etapa tiene sus retos. A mí me Tú ya parece que estás cada cerca de etapa es los más dos, retadora. Cada etapa es más retadora. Uf, ya sí. está en la parte de no, no y las pequeñas rabietas. Ujú, ya se tira al piso, no se quiere dejar vestir, no quiere no sé qué, o lo quiere hacer ella sola. Oh, ok. Y digamos, si tú tienes alguna emergencia, Julie, ¿cómo haces? ¿Tú puedes contactar directamente al pediatra o cómo es esa relación entre pediatra y pues la familia? O sea, porque lo pregunto porque acá
no es como en Colombia que uno tenía el número del pediatra, ¿sabes? Como en el celular y uno, ay, esto pasó esto. No, acá es como, toca llamar a la secretaria, pedir una cita, a veces no tienes el mismo día, toca como, mejor dicho, rogar para ver si te dan un huequito esta semana, si es una urgencia de un virus, ¿no? Porque pues uno a veces le da susto cualquier cosita. Entonces, no sé cómo funciona allá también. Bueno, no sé si es en todos así, pero creo que nosotros tuvimos la suerte también, que son muy modernos. Bueno, primero que todo, la pediatra está a 10 minutos caminando de nosotros, lo cual Wow. es súper bueno porque, pues, tú sabes, para llegar puntual a las citas, ¿no? Para las No hay vacunas, todo. corre, no, o sea, te vas caminando, o sea, genial. Ujú. Exactamente. Y ellos tienen una aplicación y tienen un chat. Entonces tú puedes, si tienes preguntas o algo así, tú puedes escribir. Entonces, no sé, digamos, si yo necesitaba no sé, necesito paracetamol, porque bueno, acá el seguro te cubre los medicamentos, o sea, los medicamentos para los niños son gratis, pero entonces necesitas la fórmula médica. Entonces Mm. yo decía, oye, ¿será que necesito paracetamol? Porque, no sé, Eliana tiene un poco de fiebre, necesito tal cosa, o quiero cambiar la cita o no sé qué, y te responden en el chat, o sea, ese primer contacto es bueno. Y también acá ofrecen todos los días de 11 a 12 es como la hora de casos de emergencia. Entonces, digamos, si tú ves que tú necesitas una cita hoy, entonces tú vas a esa hora. A veces pues tienes la suerte de que la aplicación también puedes coger la cita o si no, dice ahí, si es algo muy urgente, bueno, pues obviamente no tan urgente como ve a un hospital, pero si Ajá. crees que en verdad necesitas que el pediatra la vea, entonces vas y pues tienes que esperar, ¿no? Que te atienda, pero te atiende. Entonces todos los días tú tienes la posibilidad entre las 11 y las 12, en nuestro caso, nuestro pediatra, de ir si tienes una emergencia, pues algo importante. Wow, súper Bueno, modernos. O sea, eso ayuda bastante. sí. Wow. ¿Y cómo es el seguro? Digamos, ahora que lo mencionas, para los niños. Lo digo porque, bueno, aquí en Suiza, no sé si en Alemania es igual, acá la medicina, o sea, el médico, la medicina, es muy costosa. Tú tienes que pagar como una franquicia adicional como a la obligatoria, ¿no? Que es pública. Tú pagas una franquicia adicional, para que te cubra, ¿no? Más cosas. Y para los bebés, pues nosotros la tenemos al 100%, pero igual sigue siendo costosa. Igual, a pesar de que es 100%, nosotros pagamos ciertas cosas, pagamos un porcentaje pequeño, no como nosotros los adultos, pero pagamos cosas para él, porque es que en verdad es muy costoso, pero allá te cubre 100% todo lo de Eliana. Sí, de hecho, yo puse a Liana en mi seguro, o sea, como que yo Mm. la integré a mi seguro y de hecho que yo, pues, o sea, yo no estoy pagando nada, ¿sabes? Porque pues yo no estoy trabajando, entonces mi seguro cubre todo lo de Liana y cubre sus vacunas, cubre medicamentos, o sea, desde que yo estoy acá y a mí me han operado 2 veces de la rodilla acá y yo lo máximo que he tenido que pagar creo que son 30 euros por algo en el hospital y de resto el seguro te cubre todo, todo, todo. No, bueno, no sé cómo sea el tema de los dientes, ¿no? O pues otras Sí. enfermedades tal vez, pero Ujú. hasta ahora en mi experiencia y con Liana no hemos tenido que pagar nada. Wow, Ah. buenísimo. Eso ayuda mucho acá, en verdad. Nosotros sí, la medicina nos parece muy costosa, muy. No, o sea, pero bueno. No se puede enfermar uno. Dios. No, o sea, es que yo cada vez que, es en verdad, literal, cuando yo voy al médico, o sea, es como, "Ay, ¿será que voy? Espere, no, espere, yo puedo comprar algo, ¿no? Primero, porque justamente ir al médico es carísimo y luego eso y recurre en que nosotros pagamos hasta completar la franquicia para que el seguro nos cubra el 100%. Es algo así. O sea, haz de cuenta que tenemos una franquicia de 2.500. Eso quiere decir que hasta los 2.500 nosotros pagamos todo. Una vez ya superemos los 2.500, el seguro paga, si no estoy mal, el 70%, no, el 90% y nosotros el 10%. Pero pues 2.500 francos. O sea, ¿quién se gasta? O sea, tienes que ir a hospitalizarte o algo así, pues sí. Pero pues en el día a día unas consultas, pues, en ¿Y sus el consultas y parto? citas. ¿Y cómo Ah, fue bueno. con el parto? El parto sí fue algo bueno porque ahí sí no pagamos nada. O sea, creo que 0 pesos. Y nos atendieron súper bien. Eso fue como un hotel. O sea, digo un hotel porque, pues, parimos y yo me quedé como 5 días con Gael, recuperándonos. Y pues tenía desayuno, almuerzo, cena y
o sea, súper bien, como un menú súper completo, decente para recuperarse después del parto. Y la verdad teníamos matronas al lado todo el tiempo que te ayudaban, te soportaban, era buenísimo. Por ese lado me parece bueno porque no pagamos cero, o sea, cero pagamos. Y salió carísimo, pero no pagamos nada. Bueno, Allá me imagino que tú, ¿cuánto te dejaron en el hospital? ¿Cómo eh, funciona eso? 2 días. O sea, fue parto natural, creo que depende si es cesárea, ¿no? O parto Ujú. natural. Aunque bueno, cesárea creo que es un día más. Estuvimos 2 noches con Liana Ah, bueno. allá. Ok. Pero, por ejemplo, la comida, horrible. ¿Ah, sí? O sea, sí, yo decía: "Es real, o sea, acabo de parir y tú me vas a dar un pan", porque los alemanes, no sé cómo se dice, pero aman el pan, ¿no? El Mm. pan con queso, y ellos pueden comer pan a toda hora. Y yo decía: "Es verdad, o sea, acabo de parir y tú me vas a dar un pan con una tajada de queso después", o sea, Dios mío, Uno desayuno que quiere huevito, que ya arepita. ni pi o sea, una dame una sopa, un caldo de no sé. Pero entonces yo, pues nada, pues mi esposo me traía comida por fuera, porque en verdad yo decía: "Dios, ¿qué es esto?". No. ¿Qué es esto? Qué Sopa bueno. de pan, sí. No, Res eso sí. Sí, acá también comen demasiado pan, pero no, creo que no me puedo quejar de la comida, la verdad. Aquí, en este hospital, nos atendieron súper bien. O sea, y Qué venía con postre todos los días. O sea, yo salí incluso, o sea, yo volví a la casa y yo, ay, tenía un restaurante, hotel, ahorita toca cocinar. ma quedaste mal acostumbrada. Quedé mal acostumbrada, literal. Seguimos. Eh, Vale, súper bien. ¿Qué tradiciones colombianas has logrado mantener? O sea, hablamos ahora un poco de la cultura, ¿cierto? Y en tu hogar, que tienes como un ambiente bicultural, ¿cómo has logrado mantener como esa cultura colombiana? Pues algunas cosas, me imagino, que quieras conservar para que Liana también las tenga. ¿Cómo has logrado mantener esas tradiciones? ¿Mantienes algunas o Pues dijiste, ok? estoy pensando, de hecho, no sé si tradiciones, pero, por ejemplo, no, acá no nos puede faltar la canción de la iguana todos los días, le encanta el arroz con huevo, como buena colombiana. Sí, no sé, la música, siempre como música, le gusta bailar a ella. Así de tradiciones, bueno, ¿qué más tradiciones? Aparte así de la Sí, no, gastronomía. o sea, por ejemplo, velitas, ¿celebras? Bueno, bueno, el primer diciembre, la verdad es que ella tenía 3 mesecitos y la verdad es que, pues, no, yo no tenía cabeza ni energía para nada, Sí, entonces, para pues, nada. no hicimos nada. Pero entonces el año pasado que estuvimos en Colombia 3 meses, justo cayó velitas y Navidad y sí, le mostramos esas tradiciones a Liana. Wow, qué lindo. ¿Y cómo te fue? A ver, tú sentiste, o bueno, en lo que viviste temporalmente en Colombia con Liana, 3 meses, y ahora en Alemania, ¿cómo puedes comparar un poco la crianza, ¿no? O sea, esa temporalidad que tuviste en Colombia a la alemana, ¿cómo sientes alguna diferencia? Me imagino que más allá de tener a tu red de apoyo, o sea, que estabas con tu mami, con tu papi, o sea, Pues creo que acá la crianza también a ellos los crían mucho como que sean muy independientes, lo cual a mí me parece también muy positivo. No sé, mi esposo hace chistes como: "Ok, Liana, disfruta los próximos 14 veranos porque después no tienes que trabajar", o algo así, para ganarte tus cosas, o, ¿si me entiendes? Y como que uno en verdad acá es como y también mi esposo es como: que no le podemos dar todo lo que ella quiere, solamente es un regalo a la vez, no se puede mal acostumbrar. Sí, como eso de que, pues no, como no sé si ganarse las cosas, pero sí como valorarlas más y sí los consienten, pero yo creo que en Colombia somos muy consentidos, o sea, ¿sabes? Y como tal vez, no sé, privilegiados de que, ok, ¿qué quieres comer hoy? O no sé qué. En cambio que acá es como, bueno, y pues la pareja, ¿no? O sea, somos un equipo, entre los 2 tenemos que lograrlo todo. Entonces, a mí también me ha parecido como muy lindo eso, porque claro, mi esposo, él también creció así, entonces yo también digo: que tienes razón en muchos aspectos", porque, por ejemplo, para el primer cumpleaños, pues hubieron como muchos, muchos regalos, ¿no? Y mi esposo como: "Okey", a toda su familia, como les digo,
es la última vez que van a tener tantos regalos, un regalo, por favor, por persona, las próximas veces, no le podemos dar tantas cosas, sí, no sé, eso me pareció como interesante y es verdad, o sea, tiene razón también en muchos aspectos. Entonces, para mí también ha sido lindo como eso, porque él también me deja ser, ¿sabes? Como en la crianza, porque pues yo soy la que he estado pues más tiempo con ella, pero también tomando esos lados, ese lado como sí, los puntos positivos, ¿no? De la cultura. Claro, Ujú. claro. Igual también es la niña de ustedes, ¿no? La responsabilidad es compartida. Entonces, es como que le queremos entregar de cada uno, ¿no? De cada cultura como a ella, para que pues ella pueda, no sé, sacar lo mejor, el provecho, ¿sabes? De todas esas dos culturas. Sí, Exacto. o sea, y yo creo que me acordaste, hace poco nos pasó algo en la guardería, y es que nos habían dicho que Gael es muy de abrazar, que le encanta abrazar. Y claro, ahí viene un poco al tema de la cultura, porque creo que nosotros somos muy apapachables, que abrazo, que beso, que, ¿no? Y veníamos de Colombia, donde Gael estaba, mejor dicho, cargado de todo, pues acá llegó y quería abrazar a los niños así todo el tiempo. Y yo decía, qué lindo, o sea, a ver, siento que acá son muy individuales también, les enseñan mucho esa cultura del individualismo, me parece bien hasta cierto punto, pero obviamente a veces se vuelven muy fríos los niños, ¿no? Pues acá no, o no quieren, y está bien, es respetable, porque acá también les enseñan a decir no y es no y está bien, pero entonces Gael quería abrazarlos y tocarlos de mucho contacto, y yo les decía a ella, es que es cultural, nosotros somos así, le dije, y nosotros en casa somos muy de besos, de abrazos, y pues él trata de replicar eso allá pues con sus amigos, es algo muy normal. Entonces es increíble cómo empiezas a ver tú el contraste cultural, ¿no? O sea, entre uno y otro. No sé si tú has tenido alguna experiencia así en que tú digas, wow, esta parte es latina, ¿sabes? Como esta parte es latina y indiana. Sí, no, es verdad, porque de hecho tenemos también varios amigos como, bueno, Liana tiene amiguitos alemanes también, y también es de, ok, de ir a compartir o les da un abrazo, y ellos se quedan como así como, ok, ¿qué está pasando? O algo así. Las ¿Qué mamás es dicen todo como, esto? ah, qué ternura y así, pero a mí también me parece lindo que, claro, esto se refleja, ¿no? O sea, el amor y ellos aprenden viendo, ¿no? Lo que ven en casa y si en casa, pues, tú también los tratas así, con el abrazo, porque para mí también es muy importante, pues eso, ¿no? Esa parte Mm, nuestra, ¿no? De este afecto, obviamente, pero también entiendo que como acá también, okey, es mi cuerpo, no me puedes tocar sin preguntarme, esta es mi, ¿cómo se dice? Como mi Mi privacidad, ¿no? zona, mi Ajá, privacidad, mi zona, exacto. ajá. Entonces, claro que obviamente también es importante, pues, en un momento explicarle, ¿no? Pero, pues, ahora son niños y esa es su forma De de expresar el amor, le digo, sí, expresarse a sí, la final, ¿no? a mí me parece Sí, y lindo. hay otro caso curioso, es que nosotros también cantamos mucho la vaca Lola. ¿Tú cuentas la iguana? Acá es la vaca Lola. Y en la guardería se la ponen a Gael de vez en cuando. Hágame el favor. O sea, yo decía, porque allá hablan solamente francés, o sea, es que los niños no hablan nada de español. Y se la ponen a él porque pues claramente lo hace sentir cómodo y se pone muy feliz cuando la escucha, porque empieza a bailar. Y yo decía, oh, qué lindo. O sea, pues tratan también de respetar, ¿sabes? Qué Como, bueno. ok, él habla español, le vamos a cantar la vaca Lola que le gusta tanto. Es muy tierno. Oh, ¿Y ok. en el jardín o en la guardería de Gael también hay como varias culturas o sobresalen, los No, suizos? hay mucha cultura, siento. Eh, creo que, obviamente, principalmente hay franceses, bueno, franceses, mezcla franceses suizos, ¿sabes? Pero también hay personas de otras partes, por ejemplo, de Australia, que están viviendo acá, del Reino Unido, o sea, niños que hablan otros idiomas. Pero digamos, Gael como tal, en el grupo donde está, porque creo que sí hay otros en otro grupo que también habla español, pero creo que son españoles. Gael como que hasta el momento que he visto y conozco es latino, por decirlo así, o sea, de sangre latina, ¿no? Pero sí es muy multicultural y eso también me gusta mucho de acá porque pues como que cada cultura le lleva, ¿no? Como cosas al niño y él comparte eso con sus otros amigos. Entonces también eso es bonito. Sí, sí, Como es el total. tema de la guardería, ya, Julie,
Tú, igual, me imagino que acá, igual que acá, uno reserva el cupo, no sé cuánto tiempo, un año antes de que vaya a ingresar, o allá tú puedes pedir cita, perdón, cupo, cuando lo necesites. ¿Cómo funciona la guardería? Bueno, creo que antes sí tenías que registrarte como un año antes, pero ahora, por ejemplo, están preocupados acá porque la tasa de natalidad ha bajado mucho. La de la mortalidad está más alta que la natalidad acá. Ok. Entonces, de hecho, hay guarderías que han tenido que cerrar. Ahora el Wow. otro, pero también hay un problema de personal, ¿no? De que no hay suficientes educadoras o profesoras. Pero en Oh, nuestro caso, la verdad es que nosotros vimos dos guarderías y en las 2 nos daban cupo. O sea, y en mis amigas, mamás, todas pudieron como elegir, ¿sabes? O sea, tú puedes elegir, wow. la verdad. La verdad es que, pues, eso no fue un problema. No sé si tal vez también es por lo que la ciudad es grande, ¿sabes? Y literal tienes guarderías cada yo le pongo cada 5 cuadras o algo así, hay una guardería mínimo. Acá en el barrio tengo, o sea, las puedo contar como 3 cerquitas, Wow. así. Entonces, la verdad es que eso no fue como Sí. un problema, ¿sabes? Antes tú puedes elegir como, okey, tú pides cita para ir a conocer como a la directora, a conocer el concepto, las instalaciones, que te cuenten un poco cómo funciona, y ya después tú puedes, digamos, decidir cómo ¿Y son dónde públicas o son privadas? hay privadas y públicas, pero digamos que acá en Alemania, bueno, Alemania es una república federal, quiere decir que cada estado tiene sus leyes. En el estado de Hamburgo, Ajá. donde nosotros estamos, por ejemplo, Hamburgo te paga desde la guardería a tus niños. Hay otros estados donde tú tienes que pagar desde la guardería. Entonces, acá en Hamburgo, desde que el niño tiene un año, te cubren 5 horas de la guardería gratis con almuerzo. Ya si tú Wow. quieres enviarlo más, porque obviamente pues vas a trabajar, entonces tienes que pagar como un adicional, El pero como extra, okey. lo grueso o algo así, lo cubre el Estado, sí. Wow, súper bueno, porque acá la verdad es todo lo contrario. Acá, mejor dicho, toca pedir cupo un año antes, es porque no hay guarderías, ¿sabes? Guau. Hay una escasez muy grande de guarderías y hay mucho niño. Entonces, como que toca pelearse los cupos en la Guau. pública. Privada creo que sí es más fácil, más fácil conseguir cupo, pero igual tampoco hay muchas, ¿sabes? Incluso donde Sí. yo vivo, o sea, guardería es a la que va Gael. O Ah, sea, ah, en solamente hay serio, es como una. Exacto. Hay otra, pero es para más grandecitos, es como para a partir de los 2 años. Y yo digo como, pues no, o sea, guardería para bebés, una. O sea, entonces es muy difícil. O sea, y de hecho ahorita que estamos pensando en mudarnos, ese es un tema que ya lo registramos porque nos queremos devolver más a Ginebra, porque estábamos muy lejos. Ya lo registramos para ver si nos dan cupo. O sea, estamos en la lista de espera, guau, ¿sabes? Porque ni idea, o sea, es súper difícil, es súper difícil. guau, Y okey. es súper caro, porque a diferencia, acá te paga una parte, sí, el Estado, pero es muy pequeña. O sea, y acá se basa, o sea, con base, digamos, a tu salario, te Mm, calculan cuánto deberías pagar. Entonces, la verdad, nosotros sí, o sea, con mi esposo decimos como nos están drenando, porque es muy costoso también. Pero bueno, o sea, sí, o sea, yo estoy trabajando, él está trabajando, pues lo necesitamos, porque incluso pagarle a alguien es mucho más caro. O sea, ah, tener a una nani en la sí. casa No, pues es es un imposible, es casi un salario mínimo al mes. O oh, sea, si guau. tú quisieras como legalmente, ¿no? O sea, pagarle las horas diarias, pues de jornada, cubrirla con cesantías, bueno, por lo que le llamamos no con salud, todo, o sea, es carísimo, es un salario mínimo. Y pues, o sea, la verdad no nos alcanza. Ahí sí sale más barato ir a la guardería. Mm. No, y que creo que, pues, le va a hacer bien, ¿no? Interactuar con otros niños. Y Sí, yo he también, visto y eso también lo entiendo hoy en día, en que en la guardería se divierte, se ujú. estimula, porque es que él ve a los niños grandes, juega, o sea, desde que Gael empezó la guardería, él ha aprendido un montón, o sea, y llega con cosas nuevas que yo decía, ¿y esto dónde lo aprendiste? Sí, total, yo también he visto, cosas muy positivas en el comportamiento de Liana, que yo digo: "Okey, guau, fue la decisión correcta",
y le gusta ir porque ella se queda tranquila, feliz, perfecto. Fue el momento adecuado. Y ella no le dio duro. O sea, digamos, cuando la dejaste al principio, ¿lloraba o fue fácil? Porque Gael, hay momentos donde todavía llora, ¿Sí? lo Cuando cual los es dejas. normal. Ujú. Ok. Bueno, digamos que no sé cómo funciona allá, pero acá hay un proceso de adaptación en las guarderías, donde acá dicen, en más o menos hay un promedio de 6 semanas que los niños necesitan para adaptarse a la guardería. Entonces, la primera semana, o sea, la persona que lo hace, el papá o la mamá o la abuela, bueno, quien vaya a hacer la adaptación, digamos en mi caso, pues la hice yo entraba con Liana, yo iba media hora con Liana los primeros días, entrábamos al salón, jugábamos, pero ya sabía que, yo estaba ahí y nos íbamos. Y les digo, Después lo fueron aumentando como el tiempo de permanencia. Después a la semana me dijeron, ok, vamos a intentar, ok, que tú la dejas y vuelves a la media hora. Obviamente, pues habían días donde ella lloraba, pero se dejaba calmar fácil. Entonces yo dije, ok, entonces está sintiendo bien. Y después, ok, así sucesivamente, después, ok, vamos a intentar que se quede a almorzar. Ok, tú la recoges después. Ok, el caso es que al total, cuando tú dices, ok, cuando ya los niños duermen su siesta al mediodía, es como que ya oficialmente están adaptados. adaptados. Y Liana nos tomó 3 semanas y media, más o menos. Las 3 semanas y media ya estaba durmiendo su siesta, que me dijeron, no, fue súper rápido. Ella se acostó súper rápido, súper fácil, y yo como, ok. O sea, también son totalmente diferentes en la guardería a cómo se comportan en casa, ¿no? Sí, Está bien. total. O sea, a Sí, mí me dicen, no, es que él se duerme solo en la cama, en el colchoncito, él se acuesta y se duerme. Y yo, sí, yo también como, ¿y por qué no pasa en la casa? sí. Dios mío. Ay, Dios. Sí, obviamente hablando y escuchando también a alguien, a un pediatra, decía, claro, ellos aprenden por repetición, porque ven a los otros niños que están durmiéndose y entre todo, pues se duermen, porque es como, pues el niño está durmiendo, entonces se acuestan y se duermen. Pero en cambio, cuando está con la mamá, que es el lugar seguro, que quiere teta, bueno, no sé si le sigues dando teta, pero si quiere teta, pues se duerme con la teta, o no, le cuesta más dormirse porque despegarse de la mamá es más difícil. Eso tiene como, obviamente, una explicación ahí detrás, pero es increíble lo que ellos, eso, ¿sabes qué me muestra a veces también, digo? Y es como esa flexibilidad y esa adaptación que tienen ellos, ¿no? Los bebecitos. O sea, de que se adaptan como a su rutina ya en la guardería, pero cuando están con uno, pues vuelve a casa, ¿sabes? Y están con uno, pues, como una mamá y papá, y saben que están con uno, a diferencia de estar en la rutina de la guardería. Eso es bonito también. Mm, ok. Sí. ¿Cuál ha sido como ese momento más duro de adaptación cultural en la crianza allá, si tú lo mencionas? O sea, que en verdad te haya costado. De adaptación cultural. Pues, o sea, estoy pensando, pero, o sea, Sí. yo creo que eso quiere decir que no me ha parecido algo duro, Tan difícil, o sea, te voy a culturalmente, ¿no? te voy a dar un ejemplo, A ver. aunque bueno, eh, sí, a mí, bueno, no, ay, no sé, tengo dos en mente, estoy pensando con cuál empezar. Diría que, bueno, no sé si es como la adaptación cultural, bueno, de pronto un poco. A ver, acá cuando le preguntas, ¿no? Yo digo que eso también depende a quién le preguntes. Pero le llaman como mis amigos que conozco y me dicen, ya te dijeron cuál es el método suizo para que se vaya a dormir al cuarto solo. Y yo digo, no, pues obviamente al principio no lo sabía, ya después con la pediatra ella me lo contó y es una manera que a mí no me gusta, no la comparto, ¿sabes? Y eso me costó, aunque debo decir que no lo uso y no lo he usado todavía, que es que dejan a los niños llorar solos para que se duerman solos, ¿sabes? Y le dicen como el método suizo porque usualmente los pediatras lo recomiendan, que es como, bueno, ya tú vas a empezar a trabajar, ya es hora de sacarlo del cuarto, vas a mostrarle su cuartico solo y pues te puedes sentar al lado de él, pero
no lo vas a coger, ¿sabes? Él se va a dormir solo. Y esa es como la metodología en que dejan al bebé dormir solo. La verdad, al principio, o sea, yo decía, no, como, o sea, a los 5 meses, pues eso no. Hoy en día me lo pregunto y digo, no, y eso no va a pasar. De hecho, me parece muy duro y muy drástico la manera en que hacen la separación, ¿sabes? De dormir en cama, porque Gael, pues, duerme todavía con nosotros, a pasarlo a dormir a su cama solo en las noches, cuando él todavía se levanta, amamanta, o sea, pues todavía, ¿sabes? Es un bebé. Y yo, pues no sé, a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo le aplican esto a un bebecito? Pero es algo muy cultural, o sea, muchos papás que han tenido hijos acá, que, o sea, no sé, que son suizos, que nos comparten a veces, han usado, digamos, esa metodología. Y eso a mí no la comparto, no me gusta, pero bueno, es algo de acá. Entonces, no sé, eso también influye mucho como en esa individualidad, ¿sabes? También en que, pues, los niños se vuelven muy individuales. Yo hablando y filosofiando, digo con mi esposo, pues porque desde chiquito los niños aprenden a dormirse solo, no porque sepan dormirse solo, es porque lloran y lloran y los papás no los atienden desde bebés. Entonces, como que, o sea, no sé, es algo que todavía me cuestiono, ¿sabes? Como sobre como la cultura eso, de cómo dejan al bebé dormir Ok, solos, pero bueno, no sé. ya entonces ya sé como 2 creo, 2 cosas. Creo que la primera, el tema de la comida. El tema de la alimentación complementaria para mí fue otro mundo, como lo hacen acá, a diferencia como lo hacen en Ok. Colombia. Por ejemplo, acá es como, que comienzas con papillas, una verdura durante una semana. Después, Sí. tantos gramos. Después le agregas 20 gramos de papa, también en papilla. Y después entonces le agregas la proteína y yo como, ok, entonces yo me sentía súper, ¿sabes? Como, ¿qué hago? No sé, como súper presionada, como, ok, hagamos la papilla, pero no sé, como que en Colombia yo hablaba con mis amigas de allá, era como, no, el pediatra le manda desayuno, almuerzo, comida, ¿sabes? Como normal. Sí, mézclale todo, pero papilla. Exactamente, o sea, mézclale todo. Entonces yo decía, okey, pero así como con los, o sea, te dan en la pediatra también como un brochure, un flyer con los gramos y así, y yo como, okey, guau. Y entonces después, ya la consistencia puede ser diferente. Y yo como, okey, no sé, eso me pareció como poco raro. Y que en la noche entonces era avena en hojuelas con leche, y en la mañana sin leche, y cosas así. Yo como, Dios mío, yo ¿sabes? Como yo, okey, No, uno se tratando de vuelve mezclar loco, cosas ¿no? que ¿Qué esto? ¿Qué grave es esto? O a sea, Liana nunca le gustó, o sea, ese método a Liana nunca le gustó. O sea, eso de nunca le gustó el tema de la papilla, hasta que comencé como el BLW, entonces ahí más o wow. menos, bueno, que igual también me dio mucho miedo, porque tenía mucho miedo de que se fuera a atorar, Nada. ese paso, pero bueno. Y en lo otro, tal vez, el tema de la lactancia, no sé, porque acá como en los comentarios que también así he escuchado, es como, creo que yo, que aún la estoy lactando, creo que es mucho, ¿sabes? Como, oh, tiene 1 año y medio y todavía lactas, oh, wow, yo no podría, Wow. o no Sí. sé, o como, oh, mira, tiene como 2 años ese niño ahí en el parque y una amiga me dijo, y no vaya a ser que tú seas como su mamá. Y la señora ahí como lactando y yo como, okey, como que no sé si culturalmente o algo así, muchos de los que escucho es como que max hasta el año, pum, lo cortan, hasta el año, ya. Ah, sí, Entonces, no sé, creo que tal vez también culturalmente eso, porque creo que ahí tienen como varias opiniones sí, acá. acá Mm, también. De hecho, allá sí, me imagino que hasta el año es porque la maternidad usualmente se la toman al año. Acá es hasta los 4 meses, porque la maternidad solo dura 4 meses. Entonces la gente sale a trabajar y chao, chao leche. Me acuerdo mucho que cuando yo fui a la pediatra y le dije que él tenía 7 meses, me dijo, bueno, ¿y él toma leche? Y yo, sí, está tomando leche. Yo me extraigo en oficina todos los días, le hago su banco de leche para, pues, al día siguiente. Y me mira como, ¿y tú todavía te estás extrayendo leche? Y me dijo, qué valiente. Y yo, pues sí, o sea, es duro, no lo puedo negar, porque obviamente duele al principio cuando empiezas otra vez la rutina del extractor, ¿no? De sacar tu tiempo del trabajo, de mantener la rutina de que en qué momento come Gael para sacarte la leche. O sea, sí, es todo un proceso, pero yo estoy comprometida con esto, o sea, yo lo hago por mi hijo, ¿sabes? Dijo, pues sí, usualmente yo recomiendo que ya no más, y yo, no.
gracias, pero no. O sea, pues sí, o sea, es mi decisión, pues yo lo quiero amamantar. No sé hasta cuándo, todavía lo sigo pensando. Sí, Hasta que estoy yo en este dilema. emocionalmente diga, ya. Yo Y estoy en este dilema actual. Ujú. sí, porque pues no sé, a veces digo, pues todavía sigue siendo un bebé, ¿sabes? No sé si tú le quitaste el seno en la noche. No he podido. ¿No has podido? En Colombia lo logramos y volvimos acá y todo se desorganizó nuevamente. Estaba durmiendo súper bien en Colombia y llegamos acá, todo se desorganizó. Sí, yo sé. Porque pues que me imagino que estos picos de crecimiento, no, es que pues es el mejor consuelo para ellos, la tetica. Exactamente. O O cuando se sea, enferman, ¿no? Del jardín, yo digo: "Okey, ven", o sea, cuando las ves bien, no, y por qué se lo va a reemplazar, pienso yo como: "Dios mío, ay". eso No, mismo hago yo. Ahorita que está enfermo, se levanta un montón. Yo digo, teta poderosa. sí, no, Porque pues eso es ayuda, o sea, es cierto, es una realidad. Ay, no. Bueno, sabes que he disfrutado mucho de la conversación. Vamos a ir un poco cerrando, pero me gustaría preguntarte, antes de irnos, como, ¿qué has logrado o qué has ganado más bien como mamá al criar lejos de casa? O sea, ¿qué fortalezas has descubierto de ti, si tú las reconocieras? yo creo que he descubierto cosas que yo no sabía que era capaz, o sea, ¿sabes? Como creo que este tema de la maternidad te confronta a ti, te lleva a tus límites, te confronta con tus inseguridades, con tus miedos, pero también tú sacas una energía, una fuerza que tú dices que el amor que tú sientes por este ser humano es tan grande que lo vale todo y eres capaz de todo. O sea, yo digo, las mamás somos capaces de todo, somos súper poderosas y nada nos va a quedar grande. Entonces, yo creo que eso es como de los temas que yo digo, wow, o sea, de verdad, yo me he preguntado antes cuando yo decía: "No, yo estaba cansada", yo: "¿Cansada de qué?". O sea, antes que todo, okey, ¿sabes? Como yo me pongo a pensar, ¿yo qué hacía antes? Yo cuando yo decía que estaba cansada antes de ser mamá, ¿cansada de qué? ¿Cachai? Que no sabía que era cansancio. Sí, eso no es cansancio, o sea, no, yo creo que en verdad que tú te vuelves, o sea, el amor que tú sientes, que tú le quieres mostrar al mundo, que lo quieres dar lo mejor de ti, ¿no? O sea, tú te esfuerzas por ser también mejor persona, mejor mamá, mejor esposa, mejor todo, ¿no? Porque pues es el ejemplo. Entonces yo creo que ha sacado también todo lo positivo, lo que yo no sabía, que también, o sea, aprendiéndome a conocer mucho más, yo creo. Y Mm. sí, todo lo que estaba ahí guardado, pues. Sí, sí, eso es muy lindo, ¿sabes? A mí también me parece, estoy de acuerdo contigo porque me ayudaba a descubrirme, porque creo que es un revolcón Oh, gigante la maternidad, o sea, te saca tanto como esas cosas que duelen, porque a veces obviamente no es perfecto, duelen, o sea, heridas, pero también te saca lo bonito. Y cuando tú le compartes lo bonito a tu hijo y lo ves hacerlo, o sea, lo digo por, no sé, que tú ves con ciertas cosas tuyas en tu hijo y dices, qué bello. No sé, te voy a dar un ejemplo, es, por ejemplo, Gael es súper curioso, o sea, es súper curioso, o sea, es que desde chiquitico mi papá me decía que yo también era muy curiosa, o sea, era muy exploradora y ellos me incultivaron mucho eso. Y claro, cuando se lo comparto a Gael y lo apoyo en eso, también me descubrí a mí, ¿sabes? Porque a mí se me había olvidado como que era eso. Entonces, cuando yo le digo, no, ven, vamos a descubrir o a explorar y lo acompaño en eso, también siento que me estoy dando un abrazo a mí, ¿sabes? Como a esa niña interior, cosas que la tenía ahí apagada porque me he descubierto de nuevo. Entonces, es como un reinventarse, un redescubrirse en cada etapa de la maternidad, porque yo creo que cada etapa será un revolcón y un florecer. estamos empezando. Bueno, ¿y qué le dirías a una mamá o a un papá que está criando lejos de casa? ¿Algún consejo? Yo le diría, tranquilos que todo va a estar bien, o sea, ustedes van a ser capaces. Yo sé que hay días buenos, hay otros días no tan buenos, pero los días buenos son la mayoría y el amor que uno siente y no sé, eres capaz, o sea, no te preocupes, yo le diría, o sea, sí se Sí, puede. uno Se encuentra la puede. energía y las ganas Ujú. para sacarlo. Sí, Mm. sí se puede. O sea, uno piensa que uno no puede a veces, pero sí se puede.
sí se puede y lo están haciendo muy bien, están haciendo un gran trabajo, mis respetos y muchos valientes, porque otra cosa es maternar siendo migrante, sí, en el Uy, extranjero, sí. también, ¿sabes? Como y más en esta incertidumbre, pues, que hay en el mundo, perdón que lo mencione, pero, ¿sabes? O sea, uno como inmigrante y últimamente debo reconocer que, lo voy a decir abiertamente, que después del concierto de Bad Bunny, bueno, y todo lo que pasó, no sé por qué he sentido como mucho orgullo de ser de donde soy, ¿sabes? Si bien antes me sentía súper orgullosa de ser colombiana, siento que ahora me siento por 10, o sea, como que no quiero apagar ese corazoncito colombiano en mi hijo, por ejemplo. Y yo tampoco, a pesar de vivir acá, a pesar de, pues no sé, de disfrutarme la cultura, de adaptar ciertas cosas de la cultura a mi cultura, a mi ambiente, a mi ser, porque pues sí, uno adquiere muchas cosas que le gustan y le funcionan de la cultura, pero también quiero mantener esa llama colombiana y como tú dices, a veces para uno como inmigrante es muy duro. O sea, porque nosotros no tenemos las mismas condiciones a veces, pues que los europeos o que los alemanes o que los suizos, ¿no? Es O al verdad. menos yo, por ejemplo, yo no tengo, o sea, nosotros todavía no estamos completamente, como usted dice, nacionalizados. Entonces dependemos de un trabajo, eso es un riesgo grande. A veces eso suma presión un poco a lo que tú haces en tu día a día, porque, bueno, no en tu día a día, pero en tu estabilidad, como qué va a pasar el próximo año, ¿sabes? Pero bueno, o sea, creo que tenemos muchos retos, pero como tú dices, creo que los hijos son una gran motivación, Una bendición. que todo se La puede y una bendición. se puede. Y están Así haciendo un es. gran trabajo todos. Un gran trabajo, todo. Sí. ¿Tú crees, Julie, que el hogar, o sí, la palabra hogar, se ha significado para ti? ¿O ha cambiado a raíz de la maternidad? ¿O qué significa el hogar para ti, mejor dicho? El hogar para mí significa donde tu corazón está feliz, o sea, yo pienso que uno tiene, no sé, en mi caso puedo decir que yo me siento acá, o tengo un hogar en Alemania, pero también tengo un hogar en Colombia. Entonces es donde tú te sientes feliz, donde tu corazón está lleno y sí, donde te sientes bien y sobre todo con quién, ¿no? O sea, más que dónde, piensas con quién te sientes, ¿no? Sí, Así. también. Sí. Sí. Sí, algo, creo que en estos días leí un post que me gustó mucho porque si eres inmigrante estás expandida, ¿sabes? Tienes hogar ahí donde estás, pero también tienes hogar de donde vienes. Y eso me pareció bonito porque, o sea, es muy cierto. Siento que uno tiene el corazón dividido en dos. Ujú. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Yuri, por tu tiempo. No sé si quieras compartirnos algo más. No, aquí todo. Que se animen, que que tengan La que verdad, tener niños. o sea, Alemania es un buen prospecto para tener hijos. O sea, yo sí Sí, dije la como, verdad sí, acá sí, hay yo muchas dije, o herramientas. sea, yo le he dicho a mi esposo, o sea, 1 año, 3 años, yo hasta me los tomo, porque yo de hecho, en verdad, le dije a Hernando que cuando tuviéramos un segundo hijo, yo le dije, yo no, o sea, yo empecé a trabajar a los 5 meses y me dio durísimo, pero yo le dije, cuando decía tener un segundo, le dije, yo me voy a tomar un break, porque yo no, o sea, eso es too much, le dije, o sea, un break de 3 años si acaso, o 2 años, no sé, le dije, pero ya que Alemania lo ofrece, o sea, si no es por el idioma, ya estaría ya buscando trabajo. Puedes buscar también en inglés, empiezas trabajando en inglés. Bueno, Hay también, porque creo cosas. que allá también, o sea, hay muchos internacionales, ¿no? O sea, es Sí, yo cierto, o tengo sea, amigos que trabajan solo en inglés, por ejemplo, y en el camino aprendes el idioma. y las ciudades también se pueden vivir en inglés, o a la final uno tiene que aprender en verdad el alemán. Depende de la ciudad, yo creo. Berlín y Hamburgo, yo creo que es muy multicultural. Yo creo que en Berlín tú casi ya no escuchas alemán de lo multicultural que es. Sí, Pero sí, pero no, en el día a día, no sé, como cuando necesites ir al banco o algo así, tal vez no siempre te van a hablar en inglés, pero los doctores también hablan en inglés, o sea, los cursos que ofrecen también hay cursos en inglés, entonces, y si uno quiere, pues en el camino vas aprendiendo, ¿no? El idioma. claro que sí, sí. Ok, bueno, Puede. anotado. Uno nunca sabe dónde lo deja la vida, dónde lo lleva. Uno nunca sabe, es verdad, eso es cierto. Pero bueno, muchísimas gracias, en verdad. Disfruté mucho la conversación contigo. Pues nada, para nuestros oyentes nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ti.